Bueno, em, buenos días a nuestros invitados y pues a las personas que se están conectando. Quisiera empezar presentando quienes nos acompañan el día de hoy en este conversatorio que la Fundación ha denominado Emergencia Nacional Tierra Fértil para el Abuso Policial. Nos acompaña Alejandro Rodríguez, que es antropólogo de la Universidad de los Andes, tiene experiencia en investigación urbana, específicamente en Bogotá, y en los cambios históricos y en las proyecciones futuras de la ciudad. Es un luchador por el reconocimiento de los derechos, del derecho universal a la ciudad, a habitarla y vivirla. Actualmente se desempeña como investigador en el área de litigio estratégico en el tema de derecho a la protesta y en el área de documentación de violaciones policiales, coordinando la plataforma Grita de Temblores ONG. Nos acompaña también Juli Salamanca Cortés, que es directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, es activista por los derechos de las personas trans y además es comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana. Alexandra González también nos acompaña esta mañana, es politóloga defensora de derechos humanos, de defender la libertad y es politóloga y magíster en políticas públicas de la Universidad Nacional. Y por último nos acompaña nuestro subdirector de la Fundación, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, como decía, es politólogo, máster en sociología, profesor en la Universidad del Externado de Colombia y es columnista en la revista Semana y El País de España. Además, es autor de libros como Detrás de la guerra en Colombia, La frontera caliente entre Colombia y Venezuela, Los mercados de la criminalidad urbana en Bogotá, Democracia en venta, Violencia urbana y Radiografías de una región y los retos del postconflicto. Entonces, con los buenos días, damos también la bienvenida a las personas que se están conectando y yo quisiera empezar con una primera pregunta. Digamos que la dinámica es como que yo lanzo una pregunta y en el orden en el que los presenté, pues me gustaría que hicieran su respuesta. Bueno, entonces la primera pregunta que se ha planteado es, ¿cómo evalúan la respuesta de la policía frente a las expresiones de la inconformidad ciudadana en el marco de la pandemia y lo que estamos viviendo? Alejandro. Bueno, un saludo a todas las personas que están acá en este panel y a las personas que están conectados en el Facebook Live. Bueno, pues primero que todo, algo que empezó a ocurrir y como un fenómeno que empezó a ocurrir fue como a partir de la cuarentena, fue todo este boom o este cambio en la protesta social respecto a la que veníamos acostumbrados, ¿no? Colombia es un país en el que veníamos como con una recurrencia en la protesta social, el paro estudiantil del 2018, 2019 también fue un año con mucha movilización, y de un día para otro, pues salir a la calle se vuelve un impedimento, ¿no? Está casi que prohibido. Entonces eso cambia como todo este contexto de la protesta y de la movilización. Eh, y como en ese sentido, pues la policía y la fuerza institucional se vuelve como la institución que tiene como la legitimidad para estar en la calle y en la práctica para permitir quién la habita y quién no, ¿no? Entonces, con este cambio que les digo que hemos notado como en la protesta social, surge como un nuevo fenómeno, o pues no sé si nuevo, pero como que pues, empieza a ocurrir esto de la protesta por el hambre, ¿no? Y aquí es algo importante y es ese fin de semana entre simulacro de la cuarentena y el inicio de la cuarentena nacional. Antes de que iniciara la cuarentena nacional, ya se dio un plantón en la plaza Simón Bolívar en Bogotá, ¿no? Y entonces este fue un plantón muy impactante porque lo que decía eran personas que estaban protestando, personas que pertenecen a todas estas economías callejeras, habitantes de calle, trabajadores sexuales, vendedores ambulantes, salieron a decir preferimos arriesgarnos para morir de COVID que morirnos en una habitación con hambre, ¿no? Entonces, la respuesta inmediata fue pues este plantón fue dispersado con aturdidoras y se da de nuevo como una inmediatez en la respuesta y en la
muestra de la cara violenta del Estado, ¿no? Y eso es algo como que hemos empezado a notar, y es que el Estado parece ser supremamente eficiente en mostrarnos su cara violenta. Entonces, digamos, lo que ocurrió en el caso de Bogotá fue que esto empezó en la Plaza de Bolívar, y rápidamente en las semanas posteriores todos estos plantones se empezaron como a distribuir ya en las localidades más marginales, en localidades como donde habitan poblaciones que históricamente han sido vulneradas y que pues hoy terminan siendo vulnerables, ¿no? Y la respuesta es una respuesta violenta, ¿no? Es una respuesta inmediatamente violenta, en la que también pues es muy fuerte empezar a notar cómo el Estado es torpe para darle la mano a su ciudadanía. Hubo como toda una torpeza en los programas de ingreso solidario, toda una lentitud como en todas estas ayudas, mientras que la cara violenta es inmediata, ¿no? Y lastimosamente es la más efectiva en su labor. Entonces, pues esto genera como una gran preocupación de qué va a pasar con estas fuerzas estatales y qué está pasando y qué va a pasar como en el futuro, pues como de este nuevo panorama mundial, que no es un problema pues solamente de Colombia. Hemos visto pues el boom que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos con el caso en Minnesota. Entonces, así como para responder y para resumir, yo diría que pues el calificativo del papel de la fuerza pública pues es muy preocupante. Es muy preocupante ver la rapidez que se da en la respuesta a la protesta social, la rapidez violenta, y lo calificaría como, y según el seguimiento que nosotros hemos hecho como organización, pues con gran preocupación, ¿no? También hemos podido seguir algunos casos de violencia sexual en medio de la cuarentena, que por parte de las instituciones, de la policía, que también es muy preocupante, ¿no? Porque entonces esto genera la necesidad de reflexionar sobre esta institución, ¿no? Porque la institución es la única que tiene como esta legitimidad total de habitar la calle, pero es una institución per se violenta, per se machista, que pues hace como súper necesario preguntarnos y reflexionar sobre el papel de la policía. Entonces, para resumir, yo diría que las acciones de esta institución pues son muy preocupantes y hace parte como de un gran problema estructural de la doctrina de seguridad en este país, y no es un problema de nuevo de manzanas podridas, sino de una gran cuestión estructural pues que nos ha afectado históricamente. Gracias, Alejandro. Juli Salamanca, te pregunto otra vez, ¿cómo evalúas la respuesta de la policía frente a las manifestaciones de la inconformidad ciudadana en el marco de la pandemia? Bueno, hola a todas, todos y todes. Gracias por esta invitación. Yo creo que para responder esa pregunta tenemos que primero hacer un análisis de dónde venimos. Y venimos de una administración que tenía una política pública de recuperación del espacio público. Y con esta política de recuperación del espacio público, lo que se hizo fue entregarle armas a la policía para que por medio de este discurso se legitimara la violencia, el asesinato, la persecución. Con esta política de recuperación del espacio público de Enrique Peñalosa se persiguió, se violentó, se pidió favores sexuales a las trabajadoras sexuales de la Plaza La Mariposa, se violentó, se persiguió, se mató, hubo desapariciones por parte de la policía con los habitantes de calle en la intervención del Bronx. Se violentó, se pidió favores sexuales, se discriminó y se excluyó a trabajadoras sexuales de el sector de la Primera de Mayo. Entonces vemos cómo con una política de recuperación del espacio público se ha violentado. La policía se siente con la legitimidad para violentar. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer de dónde venimos? Porque pareciera que la nueva administración tiene esta misma política. Y lo más grave es que esta política de recuperación del espacio público se está legitimando con el discurso de salvaguardar las vidas en medio de una pandemia. ¿Qué es lo que está pasando con la falta de respuesta de Claudia López y la falta de acción con los hechos que se han presentado de violencia policial con los más pobres?
porque lo que se ha venido presentando es que hay una política de perfilamiento, de criminalización de la pobreza y de validación de violencias y en donde unas vidas valen más que otras. Creo que acá es importante entender si definitivamente la policía no le está haciendo caso a Claudia López, porque la vemos en redes sociales hablando de pedagogía con la policía, hablando que es un caso aislado, que son manzanas podridas, o si efectivamente esta administración cuenta con una política de perfilamiento. Una política que al día de hoy la Red Comunitaria Trans ha documentado más de 15 casos de policías en el barrio Santa Fe que están extorsionando, violentando, pidiendo favores sexuales a las trabajadoras sexuales. Entonces es un poco como la persecución validada por un discurso de salvaguardar la salud. Pero ¿a quiénes perseguimos? A los más pobres, a las comunidades históricamente marginalizadas como son trabajadoras sexuales, personas trans, habitantes de calle, usuarias de droga. Es decir, acá existen unos cuerpos matables y es importante que la alcaldía se aclara y nos diga por qué tanto silencio cómplice frente a los hechos de violencia policial. Solo para hacer un contexto, sería importante ver cómo las trabajadoras sexuales se están viendo obligadas a salir a trabajar, pero al salir a trabajar se están exponiendo al virus y están recibiendo comparendos. Pero el caso que hoy recibimos en la Red Comunitaria Trans es muy grave. Una mujer trans empezó a ahogarse a las 12 de la medianoche, empezó a ahogarse, llamaron al 123, la ambulancia llegó. Al informarle que la mujer trans trabajadora sexual vivía con VIH, no quisieron trasladarla, no quisieron atenderla. La mujer trans murió a las 2:30 de esta madrugada. Hasta hace media hora llegaron las instituciones. Desde las 3 de la mañana empezamos a llamar policía, fiscalía, todas las entidades, y hasta hace media hora llegaron a hacer el levantamiento. Acá hay un caso muy grave y es, por un lado, se persigue, se criminaliza a las trabajadoras sexuales con la policía, pero por otro lado no hay respuesta por parte de la alcaldía. O sea, nuestras vidas son cuerpos matables de todas estas identidades que queremos limpiar, no ver de la ciudad. Entonces creo que lo más grave es que seguimos con esa política de recuperación del espacio público de una manera solapada, de una manera no clara como lo hacía Enrique Peñalosa, que aceptaba tener una política de recuperación del espacio público que perfiló, violentó a trabajadoras sexuales, habitantes de calle, pero esta administración lo hace muy por las esquinitas, con un discurso súper progresista, con un discurso súper romántico y lindo, meloso, empalagoso, pero que en la realidad y en las calles están violentando a los más pobres y criminalizándolos. Gracias, Julia. Alexandra, te pregunto lo mismo. Sí, bueno, yo creo que hay varios factores para analizar, digamos, desde que inició el aislamiento en Bogotá y después la cuarentena en todo el país. Efectivamente, pues la policía, digamos, se le amplían sus facultades de poder, es como la ley presencial que puede definir quién está y quién no está en la calle, y eso ha traído pues múltiples problemas, sobre todo porque hay una ausencia, digamos, de veeduría ciudadana. O sea, lastimosamente muchos de los casos que uno puede registrar es porque se alcanza a conocer, pero, o sea, esto es si digamos, en periodo de la antigua normalidad teníamos alguna capacidad de registro, ahora esto se ha venido disminuyendo porque obviamente no estamos en las calles y hay mayor posibilidad de infracciones. Por pandemia ya murió una persona en una protesta en el municipio de Codazzi, en el Cesar, por ejemplo. El ejército disparó y la policía disparó en una protesta por alimentos y era un joven además menor de edad, 16 o 17 años en Codazzi. Aquí le dispararon a otro joven en Ciudad Bolívar, esto el 17 de abril. Una mujer el 21 de marzo, si mal no estoy, fue trasladada al CTP, desnudada, golpeada y, digamos, con claras violencias de abuso sexual. Tenemos otros casos, digamos, de traslados irregulares, multas irregulares, violencias permanentes. Entonces, efectivamente, esto se trata, digamos, de una dinámica
pues permanente institucional, se asume la política de la violencia como una política institucional facultada, y ante la ausencia de investigaciones contundentes y oficiosas de las autoridades, que es uno de los temas que nosotros vemos, la autoridad no investiga si la víctima no denuncia, pero se hace una denuncia pública y no ven eso como un motivo para iniciar investigación oficiosa de su parte, tanto Procuraduría como Fiscalía. Y muchas de las víctimas más en esta situación, pues evidentemente tienen condiciones de vulnerabilidad económica, social, que también les genera mucho temor denunciar. Entonces hubo un joven, el que les conté que le dispararon en el medio de una protesta por alimentos el 21 de abril, que duró, si mal no estoy, 10 días en cuidados intensivos, que estuvo casi que a punto de perder su vida. La policía además no prestó su debida atención médica en el momento, el deber de auxilio, lo dejó botado después de dispararle, además en una zona bastante retirada de la ciudad, y le tocó a su mamá subirlo a una moto, que otro vecino, o sea, 3 personas además en una moto, y llevarlo hasta el hospital de Meissen para que lo pudieran atender, porque la policía no prestó el auxilio, pero en el informe del hospital sí aparecía que la policía lo había llevado. Entonces hay como además una cadena de favores relacionados con la institucionalidad que afectan, digamos, que se tomen medidas urgentes e inmediatas para prevenir estos abusos. Nosotros saludamos que en algunos casos la policía, y particularmente la alcaldía, digamos, reconozca estos hechos, porque lo han hecho, digamos, en algunas ocasiones el secretario de gobierno, pero lastimosamente creemos que no se toman las medidas inmediatas que se requieren, como la separación del cargo de la persona, como la investigación oportuna, la muestra de resultados, digamos, de estas investigaciones en un corto plazo, que se eviten, digamos, tomar ciertas medidas. Nosotros particularmente tenemos una petición que hemos elevado a la alcaldía y que lastimosamente no se ha hecho, y es que la entrega de alimentos es un escenario de posible generación de protestas por sí solo, porque muchas veces el alimento no va a alcanzar para todo el barrio, y las personas pues tienen hambre y quieren alimentos, entonces si no alcanza, protestan. ¿Y quién está acompañando la entrega de alimentos? Los policías de cuadrante. ¿Qué arma tienen como dotación? Pues no tienen las otras armas de control de multitudes, sino el arma de fuego. Es lo que nosotros hemos dicho, los casos de violencia que se han presentado más es porque la policía que atiende las protestas espontáneas portan armas de fuego, lo cual está totalmente prohibido por la legislación nacional e internacional. Entonces, nuestra petición recurrente, y que pues volvemos a insistir porque lastimosamente no se ha asumido, es que la entrega de alimentos, por ejemplo, se ha acompañado con personal sin armas de fuego, con otro tipo, digamos, de elementos que puedan controlar sin tanta lesividad a la población, y obviamente pues que priorice siempre el diálogo y no sea esta lógica que la alcaldía ha llamado como su nuevo protocolo, y es que si en 10 minutos de diálogo con gestores no se supera la protesta, pues llega el ESMAD. Entonces creemos que esas son cosas que hay que seguir hablando. Gracias, Alexandra. Don Ariel, le pregunto, ¿cómo cree que ha sido la respuesta? Bueno, buenos días a todos y todas. Mil gracias. Mire, Isaac, yo, pues digamos, ya, para no repetir lo que han dicho aquí las compañeras y el compañero de panel, yo solo agregaría 3 puntos. Es decir, yo lo que siento es que, primero, las sociedades no estaban preparadas para trabajar en una pandemia. Nadie se esperaba esto hace 3 meses. Y el problema es que esta pandemia cortó lo principal de una democracia, que es el espacio público. Ya que estamos en un foro un poco más académico que periodístico, hay una autora que se llama Hannah Arendt. Ella tiene en uno de sus libros una frase maravillosa. Ella dice, mire, la democracia es democracia porque se hace en el espacio público, porque se debate en el espacio público. Ella habla de la forma como las mujeres y los hombres viven diferente el espacio público. Y este virus pues nos mandó para la casa y nos acabó el espacio público. Digamos, ese fue lo dramático de esto. Entonces, eso llevó a que a un proceso de securitización muy alto en toda la sociedad. Esto no es solo Colombia, en Europa fue exactamente igual. En Francia sacaron el ejército a las calles en algún momento, en Italia hicieron lo mismo, en el norte de Italia. Entonces, desafortunadamente, aquí en la pandemia nos cercenó la democracia. Y ese cercenamiento de la democracia y un proceso de securitización llevó a un segundo fenómeno que yo creo que es el más delicado que tenemos en nuestras sociedades modernas. Y es que se acabó el equilibrio de poderes. La rama judicial no está funcionando, la rama legislativa no está funcionando en Colombia, y tenemos unos ejecutivos todopoderosos
con programas de televisión todos los días, con 2 o 3 ruedas de prensa todos los días, y el débil equilibrio de poderes que teníamos se está rompiendo. Miren ustedes, no ha habido un solo debate de control político eficaz en medio de esta pandemia. Miren ustedes, antes si yo pedía información al Estado, tardaban 15 días en dármela. Ahora por un decreto, no entiendo cómo, se alargó ese periodo a 30 días o hasta 35 días. Entonces nadie publica información, nadie hace control político y la información la demoran más de un mes. Y por tanto, pues estamos en nada, no hay control político, no hay nada. Entonces, y eso lleva a que ante cualquier protesta, ante cualquier cosa, entonces o te sacan la policía o básicamente te dicen que uno es un inconsciente, que es una ideología de extrema izquierda y que quiere atacar todo lo bien que lo están haciendo los gobiernos. Y ahí hay un problema muy delicado. Y todo eso se traduce, ese es el tercer punto que quería tocar, esas dos cosas, ese problema de cercenar el espacio público, de acabar el equilibrio de poderes, todo eso se traduce es que los excesos no tienen posibilidades de control. No hay cómo controlarlo, o sea, nadie sabe, porque entonces hay un enemigo invisible que es un virus, nadie hace control político, los senadores están en sus fincas, muchos de ellos con algunas enfermedades, entonces tienen miedo de salir por encima de los 70 años y la están pasando bien, la rama judicial está bastante bien, entonces no hay quien controle los excesos, o sea, fíjense, el año pasado nosotros tuvimos episodios delicados de la policía recuperando, entre comillas, el espacio público, pero hubo control social y había control social. El problema de ahorita es que no hay quien haga control, ni social ni político. Entonces, estamos en una situación muy complicada y termino con esto. Mire, ¿cuál es el debate de todo esto? El debate, claro, uno puede entrar a la casuística y decir, mire, al vendedor ambulante de más de 60 años que le pegaron, al señor que tiró los aguacates, pero el problema es que esta pandemia nos está llevando a que normalicemos una serie de mecanismos intrusivos en nuestra vida. Eso que proponen en Medellín a mí me asusta, que tú tengas que cuando pasas a un centro comercial activar tu Bluetooth para la ubicación, saber con quiénes estuviste cercano. Digamos, eso es dramático, esos mecanismos intrusivos. Ahora, los científicos dicen que eso es lo mejor para luchar contra esta pandemia, pero el mundo está caminando dramáticamente a unos mecanismos de supervigilancia que la gente no se está dando cuenta. Pero bueno, nadie estaba preparado para esto. Digamos, tampoco es que nadie tuviera una receta pues para saber cómo actuar. Gracias, Ariel. Para la siguiente pregunta, vamos a tratar de contestarla lo más concretamente en 2 minutos por cada intervención para que nos pueda rendir un poco más. Y la siguiente pregunta entonces va unida a la primera. Es, por lo que han dicho, al parecer la represión y el abuso policial ha sido el común denominador de la respuesta, el común denominador de la respuesta de las autoridades y de los gobiernos locales. Les pregunto a ustedes, ¿es así? ¿Es entonces la represión la única respuesta que tiene el gobierno local y las autoridades locales? Alejandro. Pues como para responder esa pregunta, yo no diría que es la única, pero sí es la más rápida y la más efectiva en su función y en su objetivo, digamos. Eso sí es como para mí muy claro y es lo que se ha visto. Quisiera decir algo muy breve sobre la violencia policial y creo que es importante pensarnos este concepto o esta idea de violencia policial porque pues pensar cómo lo estamos entendiendo, ¿no? Y cómo pues esto es un problema también. Entonces desde Temblores ONG hemos como indagado sobre este término y lo hemos tratado de entender como todo tipo de acción policial, legal o ilegal, que afecta directamente contra mi integridad física o psicológica y que sea justificada, ¿no? Entonces, gran parte del problema es que la violencia policial en muchos casos es legal, ¿sí? Y diría yo que en la mayoría de casos hay muchas prácticas policiales que están amparadas bajo el Código de Policía, bajo la ley, y las naturalizamos, pero realmente pues son actos injustificados que van contra la integridad de las personas, ¿no? Entonces creo que eso hace parte como de este problema y de precisamente la afectividad y la rapidez de la represión ante estas problemáticas sociales.
Gracias, Alejandro. Juli. ¿Me repites la pregunta, porfa? ¿Crees que la respuesta a la represión y la violencia política? Sí, pues yo también diría que no sé si sea la única, pero es la que más les genera una respuesta, ¿sí? Como las que les da la respuesta inmediata a lo que quieren. Si no quieren ver trabajadoras sexuales paradas en el barrio Santa Fe, pues ¿qué hacen? Violentarlas, acosarlas, extorsionarlas. Y creo que acá en Bogotá se ha generado una cultura del miedo. ¿Sí? Acá históricamente la relación de la policía con las personas trans ha sido una relación en la cual la policía nunca ha respetado nuestras construcciones identitarias. Creo que los casos de violencia policial que el movimiento trans y la red comunitaria trans hemos documentado al día de hoy siguen en la impunidad y eso es lo más grave, que no hay rutas claras de denuncia de violencia policial por un lado. Segundo, las personas que denuncian sufren consecuencias más graves por hacer esta denuncia. Trabajadoras sexuales que han denunciado violencia policial en el barrio Santa Fe han sido desterradas del barrio, las han violentado la policía. Tenemos el caso de Katia Trillos, mujer trans, que denunció violencia policial, que le quemaron sus senos con un líquido a la policía. El caso llegó a la CIDH y hoy sigue en la impunidad. Tenemos el caso de Carlos Torres, hombre trans, asesinado en la OPJ, hoy sigue en la impunidad. Entonces creo que lo más grave acá es que los casos siguen en la impunidad. No hay rutas claras y no hay una articulación entre el discurso de la jefe de la policía, que es Claudia López, con el accionar de la policía. Y creo que eso manda un mensaje muy grave a la sociedad, porque es Claudia López por un lado habla, pero la policía por otro lado va violentando y va maltratando. Entonces no es tan claro. Y creo que la estrategia de comunicaciones que han decidido llevar para defender a la policía después de los múltiples videos que se han presentado de violencia policial es aún más escandalosa y creo que llena de indignación a la gente. Si no basta con unas disculpas, estamos cansadas, estamos mamadas, que violenten, sí, fue un error, fue un policía, no fue todo. Acá hay una institución que violenta, que tiene una política de generación del miedo. Gracias, Juli. Alexandra. Y mira, yo creo que uno de los temas es que la policía, digamos, es, digamos, como lo decía ahorita, la autoría, la presencia institucional más masiva que tiene la ciudad y muchos de los, no solo Bogotá, sino muchas de las ciudades, hay policía cuadrante, hay policía por barrio, mientras que no está la Secretaría de Seguridad Social por barrio, ni está, digamos, las otras autoridades, digamos, con esa misma presencia, lo cual les faculta un poco para hacer cumplir lo que ellos en algún momento además piensan que es la ley. Entonces, digamos que se prioriza, digamos, como que es el actor principal, digamos, de respuesta institucional. Es el actor con el que la ciudadanía siente que el Estado está ahí y no es que la ciudadanía lo sienta, sino que ellos hacen sentir digamos, se personifican el Estado. Y al personificar el Estado en la vida real, en la vida en la calle, en el espacio público, pues un poco también hacen que el Estado sea lo que ellos quieren que sea. Y una de las cosas que nosotros hemos evidenciado, por ejemplo, y que es fatal, es el tema de las detenciones administrativas. Digamos que son estas detenciones que la policía puede hacer sin orden judicial, un poco para controlar aspectos que se supone que es para proteger. En el artículo 155 del Código de Policía habla del traslado por protección. Sin embargo, lo que se está viendo es que es un uso desmedido, abusivo y arbitrario de esta medida donde detienen a quien quiere, se supone para protegerlo, pero lo terminan llevando a un supuesto centro de traslado por protección, que era la misma PJ, que eran los mismos calabozos del DAS, es decir, una cárcel transitoria, y llevan básicamente al que quieren, porque no hay un control judicial, pero tampoco político, que diga, hey, no, esta persona no puede ingresar. Es como son 12 horas, pues yo tengo el poder de cogerte, llevarte y meterte 12 horas en una cárcel sin importar lo que sea. Y más ahora que el CTP, el Centro de Traslado por Protección, está siendo utilizado para descongestionar la SURI, pues entonces tenemos las personas que estaban en la SURI, algunas incluso condenadas ya por delitos, con la ciudadanía que estaba afuera y que se la llevaron porque estaba violando, digamos, la cuarentena, cuando el procedimiento sería un comparendo, si es que amerita, y no, digamos, ese excesivo uso de poder de te puedo privar de un derecho tan esencial en una democracia como es la libertad, porque quiero y puedo, sobre todo. Don Ariel, la misma pregunta.
Mire, yo le respondo muy rápido. De acuerdo con las anteriores intervenciones, yo creo que el tema es que pues, es la salida más fácil. Digamos, cuando se está en la administración pública, para cualquier cosa, lo más cercano que tú tienes es la policía, están en todos lados, entonces uno ordena y ya, digamos, es una salida fácil de todas las administraciones, no solo en Bogotá, eso está pasando en todo Colombia, en todo el mundo. Entonces, digamos, y lo otro, eso era así antes de la pandemia, digamos, eso tampoco ha cambiado. ¿Cuál es la discusión? Que yo creo que esa es la parte fundamental de la pregunta, y es que la discusión yo la dividiría en dos. La primera es quién hace control a eso. Y ahí viene un debate muy fuerte, porque lo cierto es que puede ser que a nivel de redes sociales, en declaración, se hagan cuestionamientos al comportamiento de la policía, pero nadie sabe qué pasa con las investigaciones internas, por ejemplo. Entonces, el primer tema es cómo se tramitan ese tipo de quejas de la ciudadanía. Y lo segundo es la falta de veeduría, que también ha sido histórica. Entonces, la gente llama a un cuadrante y nadie sabe si llega o no. ¿Y quién le dice a uno si el cuadrante llegó? Pues la propia policía. Entonces, yo me hago veeduría yo mismo. El caso que nombraba Juliana de lo que pasó en la madrugada con la trabajadora sexual en el barrio Santa Fe. Si no es porque comienzan a hacer escándalo desde las 6 de la mañana por Twitter, entonces ahí estaría todavía el cuerpo de la chica seguramente. Entonces, el problema que tenemos es ese. Yo siempre digo aquí lo que la pandemia nos mostró, nos develó, fueron problemas estructurales que siempre hemos tenido. No es que sean problemas nuevos. La transfobia siempre ha existido, pero esto nos lo reveló mejor. La pobreza siempre ha existido, la falta de comida, el trapo rojo nos lo mostró. El tema de los comportamientos de las fuerzas de seguridad del Estado siempre ha existido. Aquí es más evidente. Entonces yo creo que esto nos llama a nosotros también a ajustar esos mecanismos de control social y político. Gracias, Ariel. Según lo que nos han dicho, entonces lo que nos comentan, hay una siguiente pregunta que también creo que la respuesta puede ser muy sencilla, y es, en todo este marco de la incertidumbre que estamos viviendo, que además fortalece las vulnerabilidades económicas, psicológicas, afectivas en general, fortalece esas vulnerabilidades, ¿se puede convertir entonces la policía en un elemento más de perturbación y vulnerabilidad ciudadana que de tranquilidad en momentos de crisis? Entonces, ¿cuál puede ser entonces ese papel de la policía en este marco de las vulnerabilidades? Alejandro, te escuchamos. Pero es como, ¿cuál debería ser el papel? O si el papel de la policía está generando como más vulnerabilidades. Sí, o sea, como que hacia dónde se está volcando el papel de la policía. Si okay, se ha vuelto un factor de tranquilidad o en realidad se vuelve un factor más de vulnerabilidad. ¿Sí? Sí, pues yo no sé ustedes, pero por lo menos yo ahora, pues cuando salgo a mercar o alguna cosa, tengo pues miedo de contagiarme y miedo de encontrarme a un policía, ¿no? Y digamos que ese miedo ya existía antes, o sea, el escuchar la moto viniendo y que por cualquier cosa algo le pudiera ocurrir a uno, pero digamos que ahora se ha exponenciado totalmente, y es porque la policía parece, digamos que ha disminuido a medida que se ha dado esta reapertura económica, pero los primeros días realmente era un temor. Yo salí a la calle y pues da miedo como encontrarse policía, porque al fin y al cabo en la práctica de ser policía, ¿quién decide qué personas pueden salir y qué personas no pueden salir, ¿no? Y parece casi como cuestión de suerte o no suerte, haciendo pues como énfasis en que claramente hay poblaciones que si no es cuestión de suerte, sino que son perfiladas y inmediatamente son más vulneradas de lo que ya son. Entonces yo creo, y pensando un poco en todas estas personas que han salido a manifestar en nuestra plataforma Grita, que hemos logrado como recibir una cantidad de denuncias, hemos recibido hasta el día de hoy, hemos documentado 56 casos de violencia policial desde que inició la cuarentena. En el mapa como de Bogotá es muy preocupante que casi todos los casos ocurren en barrios periféricos, ¿no? Entonces,
aquí lo que se está dando es que estas personas que están saliendo a manifestarse son personas que están pasando por situaciones muy difíciles, están pasando por hambre, son personas que históricamente han sido vulneradas, y además de eso llega la policía a vulnerarte, ¿no? Entonces se da como una doble violencia hacia estas poblaciones, y creo que efectivamente eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Como sí, una persecución y todo un seguimiento a la habitabilidad de calle y a las personas que ya son vulneradas por su como condición histórica. Entonces sí, creo que pues es como una cuestión lamentable. Juli, te escuchamos. Bueno, yo creo que acá hay varias cosas. Primero, yo creo que la ciudadanía nunca se ha sentido segura con la policía. Sí, las personas trans, ¿cómo nos vamos a sentir seguras con la policía cuando ha asesinado a personas trans, cuando ha violado a mujeres, cuando ha pedido favores sexuales a personas que ejercen trabajo sexual? Creo que nunca uno podría estar tranquila en la calle. Acá creo que hay un agravante en Bogotá, y es que Claudia López ha adoptado medidas que le ha entregado armas a la policía para violentar, y es el caso de las personas trans con el decreto pico y género. ¿Sí? Cuando yo salía a la calle me moría del pavor de encontrarme un policía porque legitimado en un decreto que sacó Claudia López podía meterse en mi cuerpo, decir si yo era una mujer o si era un hombre según su criterio. Entonces creo que no hay seguridad, ni nunca ha existido una seguridad por parte de la ciudadanía hacia la policía. Creo que acá lo que hay que analizar es que ninguna política pública, así sea de emergencia, con COVID o sin COVID, se puede adaptar a costa del bienestar de ningún grupo social. Y eso es lo que está causando las medidas que está adoptando Claudia López sin un enfoque de género, y es que la policía está totalmente legitimada para violentar. No sabemos, como decía Ariel, cuáles han sido las sanciones con los oficiales que han cometido estos hechos, pero sabemos que hay mucha impunidad. Entonces yo creo que la respuesta es concreta: no nos sentimos seguras con la policía. Creo que es muy difícil uno hablar de seguridad cuando una institución que debería cuidarte te ha violentado, te ha maltratado. Y lo más grave es que Claudia López implemente medidas sabiendo el récord histórico de asesinatos y de violaciones a derechos humanos que tiene la Policía Nacional. Es que esto no es nuevo, como dice Ariel. Lo que está haciendo el COVID es visibilizar una situación que lleva décadas de violencia policial, de transfobia, de persecución y de criminalización a las trabajadoras sexuales, ¿sí? Que los policías les pidan favores sexuales a las trabajadoras sexuales en el Santa Fe no es nuevo, es un actuar recurrente. ¿Sí? Que les roben sus celulares y que les cobren 50,000 pesos por estar paradas en las calles para no llevárselas no es nuevo. Entonces creo que acá hay que tomar acciones de raíz, hay que transformar una institución que está podrida en general. Gracias, Juli. Alexandra, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, creo que es un poco como ya lo veníamos enunciando en las intervenciones pasadas, y digamos como en el consenso que hay entre los panelistas y las panelistas, y es que efectivamente la policía pues no cumple con los estándares de ser un cuerpo, digamos, de custodia, de democracia, de ciudadanía, de derechos. Es un cuerpo, digamos, que efectivamente yo creo que cualquier persona salir en la calle, no solo ahora, sino casi que en cualquier momento de la policía, uno siente temor, uno siente miedo. Incluso por un policía de tránsito, o sea, uno siente ahora, o sea, la cultura de me toca entonces sacar los 50,000 pesos y solo tengo un billete, o que no tengo un billete de 20, me va a tocar darle 50, y lo mismo ahora con los comparendos, pues pucha, no tengo 10,000, me va a tocar darle entonces cuánto. Entonces, digamos que creo que en general hay una lógica de, primero, es una institución supremamente corrupta y una cultura de corrupción además asumida, consciente de la ciudadanía, donde lo que se busca a veces no es ni siquiera denunciar la corrupción, sino pues voy a darle el dinero que necesite para evitar la arbitrariedad que me puede cometer, así yo tenga razón. Entonces, digamos que hay esta permanencia de cultura corrupta, pero además de ese poder absoluto que ejercen los policías, pues efectivamente hace que se genere un temor a la ciudadanía por su presencia, que no sea la institucional a que se apela
aunque es la única a la que se puede apelar para proteger derechos, digamos, como en lo inmediato. Y pues eso, digamos, que incrementa las condiciones de inseguridad que uno puede sentir frente a un Estado. O sea, si el Estado no te genera pues esas garantías mínimas, pues ¿quién lo podría hacer? Y efectivamente esto lastimosamente no, pese a la magnitud y visibilización que tiene en Colombia, pues es un fenómeno también que uno puede ver global. O sea, ahorita hay muchas campañas en el mundo donde las personas están denunciando abusos policiales con videos en distintas partes pues, del planeta donde se documentan estos casos y pues lastimosamente demuestra también, digamos, como el talante de las democracias que pues han formado históricamente hacia estos cuerpos policiales. Gracias, Alexandra. Ariel. Solo recalco, ya se ha dicho esto, pero solo recalco dos cosas. Yo creo que lo que tenemos que avanzar es en mecanismos de control ciudadano hacia las fuerzas de seguridad del Estado. Ya el balance está más que hecho, los problemas que tenemos, entonces yo creo que, y en eso tienen que ayudarnos mucho las autoridades locales, alcaldes y gobernadores y el propio presidente, porque ya sabemos pues lo que esto nos ha traído. Y lo otro, además de avanzar en mecanismos de control ciudadano, es nosotros también hacer control político a las autoridades, es decir, el problema que tenemos con esto es que muchos alcaldes y gobernadores no saben cómo manejar estos temas. Lo más rápido que hacen es sacar la policía, así como pedir cárceles. Y también en esto nosotros tenemos que avanzar mucho en el control sobre las medidas que han tomado toda esta serie de mandatarios. Pero lo único que nos queda es avanzar en eso. Ya el diagnóstico está hecho. Sí, de acuerdo. Bueno, quería decir que hay varias preguntas que las personas que nos están viendo están mandando, pero vamos a terminar de hacer las preguntas que están como preparadas del panel y al final hacemos dos preguntas que han surgido en los comentarios. Y la siguiente pregunta va orientada hacia lo que está pasando y como a tratar de definir o de redefinir el concepto de seguridad ciudadana. Normalmente el concepto de seguridad ciudadana, digamos que tiende a ser una cuestión muy garantista de los derechos, pero que normalmente o en el marco de esta pandemia y de la situación que estamos viviendo, se tiende a cambiar. Entonces, yo les pregunto a ustedes particularmente, ¿estamos enfrentando una reevaluación del concepto de seguridad ciudadana o hacia dónde está tendiendo ahora el concepto de seguridad ciudadana? Alejandro. Vale, ya estoy. Sí, pues yo creo que aquí, para hablar como de este concepto de seguridad ciudadana, es importante reflexionar sobre la forma en que nos han narrado la pandemia, ¿no? Y como desde el mismo presidente, ¿no? Y entonces, como que parece que hay una necesidad de algunos estados y de los líderes políticos de crear un enemigo común para reafirmar discursos autoritarios, ¿no? Y en Colombia, pues, tenemos experiencia histórica en este tipo de cosas. Entonces, estos líderes buscan como encontrar un enemigo común para proclamarse y reafirmarse a sí mismo como los héroes, ¿no? Y reafirmar pues, sus partidos, sus políticas y sus posturas como los héroes ante este enemigo, ¿no? Y ahora encontramos este enemigo que es el COVID-19, ¿no? Y esto lo vemos en la forma en que nos la narran, ¿no? Nos dicen que estamos en una guerra contra el COVID, nos dicen que estamos en un partido contra el COVID. Entonces, esto es importante porque justo en ese momento en el que el nuevo enemigo es el COVID, el problema deja de ser tratado como una emergencia sanitaria y empezó a ser tratado como un problema de seguridad ciudadana, ¿no? Y no como un problema de salud pública. Entonces, pues eso tiene como fuertes implicaciones en la vida real, ¿no? Y aquí es importante pensarnos que el discurso es muy importante y el lenguaje, como nos dicen que es la pandemia, pues tiene una implicación directa. Entonces, el COVID básicamente habita en los cuerpos, ¿no? Y habitan en los cuerpos de las personas y entonces pareciera que esta guerra que se inventan, nos la narra y que se inventan y nos narran, termina siendo contra los cuerpos COVID y los cuerpos no COVID. Entonces, un poco para aterrizar el argumento, quisiera decir, por ejemplo, un caso específico que nos llegó esta semana de Cali, y es un hombre que se transportaba en el mío y por no tener el tapabocas, unos policías lo paran, lo cogen a bolillazos, lo sueltan, el hombre se va a su casa, al otro día se levanta sintiéndose muy mal, va al hospital
le dicen que tiene un trauma severo en el intestino delgado y en este momento se encuentra en una UCI en coma con alto riesgo de muerte, ¿no? Entonces aquí se ve esto, como los cuerpos COVID y no COVID parece que son los receptores de esta guerra que se inventan para precisamente consolidarse a sí mismo como héroes, y esto tiene que cambiar, y este discurso creo que tiene que transformarse, digamos, esto también se evidencia, por ejemplo, en el caso del Amazonas, una escalada de contagios en el Amazonas, y lo primero que llegó fueron militares a la frontera, militares que estaban mejor dotados en bioseguridad que muchos médicos de la zona, de la región. Entonces esto es muy preocupante y precisamente creemos que este discurso de la guerra y este discurso como de la seguridad ciudadana como la forma de cuidarnos termina pues efectivamente reafirmando estas prácticas autoritarias y reafirmando a algunos líderes como héroes, y pues esto es un problema y tiene que cambiarse. O sea, la pandemia no puede ser tratado como un problema de seguridad, sino que debe ser tratado como una situación de salud pública. Claro, la pandemia genera un montón de efectos adversos que tienen otro tipo de lecturas, pero creo que sí hay una necesidad como de transformar estos discursos y acomodarlos y cambiar de nuevo. Tenemos que dejar atrás esta obsesión por encontrar el enemigo común, ¿no? Que es una obsesión, creo yo, de muchos países, pero muy fuerte en Colombia, históricamente lo hemos tenido, y ahora el enemigo común es un virus que habita en los cuerpos de las personas. Entonces, sí, pues creo que eso sería. Gracias, Alejandro. Juli, ¿qué opinas? ¿Hay un cambio, hay una tendencia a entender la seguridad ciudadana como en otra forma? Yo creo que acá en el caso de Bogotá, la idea de seguridad sigue siendo vista desde la política de recuperación del espacio público. ¿Sí? Acá en Bogotá seguimos viendo que se quiere limpiar las calles de ciertas identidades que no entran en la categoría de estética, belleza, pulcritud, limpieza, que eso es muy grave, porque estas categorías que se quiere limpiar siguen siendo la de comunidades históricamente marginales. Entonces, no queremos ver a los habitantes de calle en la calle porque pueden ser un foco de contagio muy alto. Entonces, limpiémonos. Pero la sociedad en general solo dice, pues pucha, pues vaya, enciérrelos en sus centros de acogida, o por qué no van a los centros de acogida, y empiezan con estos discursos violentos. La pregunta a la gente, la respuesta a la gente es también preguntarnos qué pasa en estos centros de acogida del distrito. En el caso de las mujeres trans, al intentar acceder a estos centros del distrito, se enfrentan un montón de barreras de acceso y de violencia. No se les respeta su identidad. Entonces, las mujeres trans en habitabilidad en calle prefieren estar en la calle exponiéndose al contagio que enfrentarse en un centro de estos a ser violentadas y revictimizadas. Entonces, yo creo que para concluir la respuesta, creo que la idea de seguridad sigue siendo esa misma, de recuperar el espacio público y de limpiar de esas categorías y de esos cuerpos matables, esas vidas que no importan. Y creo que lo más grave acá es que el coronavirus nos va a cobrar muchas vidas, pero tristemente estas vidas son de las personas más jodidas y más llevadas. Creo que lo que se está materializando con la ausencia de un plan de contingencia que incluya a trabajadoras sexuales, a usuarios de droga, habitantes de calle, es posiblemente la materialización de la limpieza social. Y es estas identidades cómo se van a ver desproporcionalmente afectadas, ¿sí? Por la ausencia del Estado, por la ausencia de las alcaldías y por la adopción de medidas a costa del bienestar y la integridad de grupos sociales. Gracias, Juli. Alexandra, te pregunto. Sí, bueno, yo creo que no hay un cambio digamos, de modelo de seguridad. Ha primado, digamos, la misma lógica de seguridad ciudadana. Bueno, también vemos que han habido elementos que aún no hemos evidenciado como en profundidad la alcaldía, pero efectivamente se reafirman prácticas de securitización, de quien custodia es la policía, lo importante es no estar en la calle,
digamos, y coincide, digamos, totalmente con ahora este nuevo enemigo común de todos, que además discursivamente es, la verdad, muy alarmante como lo presentan a veces, y pues hace que, digamos, se genere este temor de ese es el enemigo y quien nos puede cuidar es estar encerrado en la casa, y la policía es como esta custodia ahora de la detención domiciliaria masiva en la que estamos en el país. Entonces, yo creo que, o sea, lo ideal sería avanzar, digamos, hacia los conceptos de seguridad humana, donde es vivir en libertad, con dignidad, libres de pobreza, de disponer de iguales de oportunidades, pero digamos que creo que lastimosamente estamos aún muy lejos de avanzar hacia estos aspectos de una seguridad humana, digamos, muy alejada de la lógica de la securitización, del control. O sea, creo que aquí lo que se está efectivamente, como les potenciando un montón las prácticas de control ciudadano. Puedes, no puedes ir, cuando te digo cuándo puedes ir a tal lugar y cuándo no. Entonces, lo que hay es, digamos, una lógica total de securitización de aspectos que, pese a ser un país, digamos, de tan alta trayectoria de seguridad interna y demás, pues digamos que ahora se están profundizando en aspectos que antes no tocaban a toda la ciudadanía, y pues además con la ausencia de políticas sociales contundentes para superar las condiciones de pobreza y desigualdad, pues se hace más vulnerable aún, digamos, todos estos escenarios. Gracias, Alexandra. Ariel. Mire, solo respondo en esto muy rápido. Yo creo que la gran pregunta que los científicos se hacen, todos antropólogos, economistas, es si el mundo va a ser igual después de que pase la pandemia, el otro año, marzo, abril del otro año. Y la gran mayoría dice que no, que todo más o menos vuelve a la normalidad, que tal vez los niños son los que van a sufrir más y va a haber un efecto en 30 años, pues por el encierro, pero que en general todo va a ser igual. Yo no sé, pues sí, o sea, no tengo idea, pero lo que sí sé es que en materia de seguridad va a ser totalmente diferente. De eso sí estoy absolutamente seguro. Creo que todos estos mecanismos intrusivos de supervigilancia como realities de Gran Hermano van a cambiar para siempre la forma como el Estado sigue a los ciudadanos. Y creo además que en algunos años la palabra privacidad va totalmente a desaparecer. Va a ser tan dramático que los mecanismos de seguimiento, las empresas entregarán computadores y obligarán a sus empleados, como ya lo están haciendo, a mantenerlo a toda hora prendido para comprobar que están trabajando. Van a tener que reportarse hasta con fotografía. Entonces yo creo que esto va a cambiar para siempre los mecanismos de seguridad. Y no sé si la población y las sociedades están entendiendo lo que esto significa. Gracias, Ariel. Una última pregunta que está preparada y luego hacemos las preguntas que nos han enviado por los comentarios del live en Facebook es: recientemente se conoció el informe de la Fiscalía que da cuenta de una reducción significativa en muchos fenómenos delictivos. El hurto, los homicidios, bueno, por razones obvias, esto pasa. Pero también la Fundación y en general, pues lo que hacemos seguimiento de seguridad ciudadana, nos hemos dado cuenta que han ido en aumento fenómenos como saqueos, intentos de saqueos, manifestaciones, y es en estos momentos en el que se nota una respuesta represiva por parte de las autoridades. La pregunta puntual ahí es ¿cuáles son esos mecanismos efectivos para que las respuestas que la autoridad policial está dando no sea necesariamente la represión? ¿Cuál es la manera de prevenir este tipo de hechos y estos episodios que se presentan? Alejandro. Bueno, pues yo creo que la veeduría es una forma de prevenir muy fuerte, ¿no? Y el seguimiento al trabajo policial es una forma de prevención muy importante. Digamos que en cuestión de los hurtos, como de celulares y esas cosas, no creo que hayan disminuido como por la buena labor de la policía, sino porque hay menos gente en la calle y pues como por obvia razón ocurre, digamos. Entonces yo creo que una forma de prevenir es hacer veeduría. Nosotros desde Temblores ONG empezamos a trabajar con nuestra plataforma Grita, que pues la palabra es un acróstico, la idea es como grabar, registrar, investigar, triangular y asistir legalmente a las víctimas de violencia policial, ¿no? Entonces, un poco lo que se busca es que la ciudadanía también se empodere y se entere también de que grabar un procedimiento policial está amparado por la ley y de que si no lo puede grabar, entonces, ¿qué puede hacer, no? Puede
encargarse de registrar la placa del policía, que usualmente son 6 números que están ubicados en el chaleco. Puede hacer como un seguimiento si está siendo víctima o está siendo testigo de un caso de violencia policial, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en que le ponemos la lupa, en el que seguimos, en el que estamos vigilando también a esta institución que, como ya lo hemos dicho, pues es la institución que más legitimidad tiene de habitar el espacio público y que más poder está teniendo sobre el espacio público, entonces eso genera una obligación de veeduría ciudadana, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía se tiene como que empoderar de estas acciones, es como una necesidad que la ciudadanía como que logre y entienda cómo pueden registrar estos casos. Claro, es un problema porque pues también la denuncia pues en muchas ocasiones también pone en peligro a la persona que está denunciando, pero creo yo que es muy importante como la vigilancia. Nosotros en Grita hemos logrado registrar, pues ya dije, 56 casos a nivel nacional, y pues hemos como logrado identificar que han habido 16 casos de violencia policial en medio de protestas, puntualmente. También otra cosa que queremos decir es que nos preocupa pues todo esto del abuso sexual por parte de los policías, que hemos identificado 8 casos en Colombia, ¿no? Y aquí quisiera hacer como un paréntesis sobre 2 casos que ocurrieron en Cali, que el primer caso fue una denuncia en redes sociales en la que la persona denunció como un caso de acoso callejero. Entonces fue una mujer que salió a sacar a su perro y los policías la persiguieron, la intimidaron con comentarios obscenos, y al final pues ya la mujer se fue. Y el segundo caso que tenemos en Cali, que ya fue más mediático, fue un caso directamente de abuso sexual dentro de una estación de policía, ¿no? Entonces esto precisamente lo que nos muestra es que cosas como el acoso sexual, el acoso callejero y el abuso sexual pues no están tan distanciados, ¿no? Y que el acoso callejero es per se violento, y nos evidencia que estamos ante, o sea, que la institución más poderosa en la calle es sumamente machista, ¿no? Y tiene toda una práctica y una estructura supremamente machista que tiene que cambiar. Entonces yo creo que esto también surge de la vigilancia, de la veeduría, sí. y todo esto es como súper pertinente para pues lograr reducir como estos actos violentos y estas conductas injustificadas de la institución. Gracias, Alejandro. Juli, te pregunto. Yo creo que acá queda en evidencia que los hechos de violencia policial que se han registrado y el subregistro tan grande que hay, precisamente no se producen porque se esté cometiendo un delito o una contravención o una infracción, ¿sí? Como que acá sabemos que hay violencia policial no causada por una infracción o un delito. Acá creo que hay que aclararlo porque por eso se criminaliza ciertas identidades. Entonces se asocia el trabajo sexual con la criminalidad, entonces allí puede entrar la policía a actuar porque se supone que se está cometiendo un delito. Entonces, creo que eso es muy importante en primera medida. Lo segundo es que necesitamos respuestas claras y concretas por parte de la administración de qué va a pasar con el tema de violencia policial y abuso de poder. No hay respuesta clara por parte de la administración. Lo que hemos recibido por parte de la administración es que no acepta las críticas. Y acá es muy importante entender desde la red comunitaria trans que estamos en los territorios, hemos creado estrategias comunitarias que hemos llamado un escuadrón antiviolencia policial. Y es cómo estamos haciéndonos entender todo esto que explicaba Alejandro de que puedes grabar a la policía, puedes anotar el número, qué pasa si estás siendo víctima de violencia policial en sectores tan complicados como el barrio Santa Fe, el 7 de agosto, Ciudad Bolívar. Estamos creando estos escuadrones para documentar la violencia. Pero creo que esto no basta, ¿sí? No basta con que las organizaciones sociales demos lora, hagamos todo el tema de la veeduría, denunciemos en redes sociales cuando no hay una política clara de denuncia por parte de la administración, ¿sí? En este tema de violencia policial llevamos años luchando las activistas trans, llevamos años pidiendo que se generen sanciones,
y esto no ha sido posible, no hemos recibido respuesta. Entonces creo que acá no solo es pedir que hagamos veeduría a las organizaciones sociales y al movimiento, sino exigirle a la administración una respuesta clara y acciones claras de qué va a pasar con este tema de violencia policial que no para. Gracias, Juli. Alexandra. Bueno, yo digamos que ya también para plantear otros temas de cómo no llegar a la necesidad de la policía en la intervención, pues creo que también es el tema social. O sea, Colombia no alcanza a una inversión en estos momentos del 3% del PIB en temas sociales y particularmente pues de todas las medidas que se han tomado frente a la pandemia anual, es de los países en América Latina que menos ha invertido para suplantar, digamos, todas las necesidades de hambre, de vivienda que tiene la ciudadanía. Hay países que han invertido más del 29% en Inglaterra, Estados Unidos, y siempre nos dicen, no, es que es Cundinamarca, no Dinamarca, y no se puede, pero es que sí se puede, están los recursos, están los estudios, se puede generar la renta básica a la ciudadanía en condiciones de pobreza y desigualdad, pero también incluso a un amplio número de ciudadanos que podrían, digamos, participar de la renta básica y que, digamos, en la medida en que se logren garantizar, por lo menos en este momento, digamos, de pandemia, elementos básicos como, pues, lo que es la alimentación y un ingreso mínimo que te permita tener donde vivir, pues no habrá, digamos, tanto conflicto social producto, digamos, del hambre y de la desesperación que genera esta situación. O sea, la respuesta aquí es que es en su casa y no me importa que si tiene casa o no, o de hecho lo desalojo de la casa, como es en el caso de Altos de la Estancia, que digamos que pues se pone muy crítica la balanza de allá sí es peligroso, pero en las otras partes de los cerros orientales donde hay ocupación de mansiones, ahí no es peligroso, porque pues claramente hay todo un estudio, hay una construcción mucho más adecuada, pero allá los pobres peligrosos, pues sí, la respuesta era vayan a una casa acogida, como ya lo decía Juli, donde se presentan además múltiples violencias, donde además pues estarían mucho más sometidas al virus. Entonces creo que pues las respuestas pasan por pensarnos realmente un Estado social de derecho que desde el 91 se supone que tenemos y que lastimosamente no ha llegado. Gracias, Alexandra. Ariel, te pregunto, ¿cuáles pueden ser esos mecanismos de prevención para evitar estos hechos de represión? No, lo único, y aquí eso sí es muy claro, control ciudadano y control político que se le haga a las autoridades de seguridad. Eso no hay otra forma de hacerlo. Eso significa que los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por saber que todos los funcionarios públicos trabajan para nosotros, todos, desde el presidente hasta un policía, hasta un funcionario de la DIAN, porque ellos viven de nuestros impuestos y están para servirle a los ciudadanos. Y eso significa que nosotros, además de tener deberes, tenemos derechos. Y luego, pues pedirle a todos los alcaldes, gobernadores, ejercer ese control. Pero esto únicamente es con control ciudadano. ¿Cuál es el problema? Que como a uno lo paniquean, ahora, pues eso es cierto, pero lo paniquean con el tema del virus, entonces en estas excepcionalidades todo está permitido con tal de luchar contra un enemigo común. Eso es lo dramático de esto. Pero no, nuestros derechos nunca se tienen por qué restringir aún en estado de excepción. Entonces, bueno, yo lo único que digo es, esto es control ciudadano y control político. Gracias, Ariel. Vamos a hacer 4 preguntas que han llegado a los comentarios. Lo que voy a hacer es dirigirle una a cada uno para que no nos alarguemos y nos queda poquito tiempo. Entonces, la primera es a Juli. La idea es hacer nos preguntan, aquí me mandaron la pregunta, ¿se puede hacer un balance de la medida del pico de género? Hagamos una respuesta cortica de 2 a 3 minutos, que ya se nos está acabando el tiempo. Bueno. Sí, bueno, rápidamente, claro que se puede hacer un balance. El balance es que fue una medida inconstitucional que puso en riesgo las vidas de las personas trans y no binarias, que tuvimos documentados, porque hay un subregistro grande, 20 casos de violencia policial en los supermercados, tuvimos 4 casos de violencia policial hacia trabajadoras sexuales trans por parte de la policía y tuvimos una mujer trans apuñaleada en Ciudad Bolívar porque su agresor
le manifestó que estaba en la calle el día que no le correspondía. El balance es que Claudia López puso en riesgo la vida de las personas trans, es que no fue capaz de reconocer su error y lo que hizo fue, a partir del lunes pasado, implementar la medida en las plazas de mercado, donde los estereotipos de género son tan marcados. Entonces, Claudia López se sigue riendo en la cara de las personas trans, sigue sin escuchar las voces de las personas trans y sin reconocer la voz de la Corte Constitucional, que esta medida, pasándola por el test de igualdad, que ha determinado la Corte Constitucional, de lejos no lo pasaba. Entonces, claramente, como lo ha demostrado diferentes países como Perú, como Panamá, fue una medida que aumentó los casos de violencia hacia personas trans, tanto policial como en supermercados. Entonces, creo que estas medidas hay que condenarlas, sancionarlas y cobrárselas a Claudia López, que sin consultar con sus secretarías la implementaron. Gracias, Juli. Esta pregunta se la voy a dirigir a Alexandra y nos preguntan ¿cómo creen que podría plantearse cómo podría plantearse un control ciudadano sobre las fuerzas policiales si, como ya han dicho los panelistas, la ciudadanía está en un estado de constante vulnerabilidad frente a la policía? Vale, es que yo creo que hay que hacer también aquí un llamado a las otras instituciones encargadas del control de la fuerza pública, o sea, la Procuraduría, la Personería, digamos, que tiene un deber también de estar en calles y verificando, o sea, el control ciudadano tampoco, o el control a la acción de la fuerza pública no puede depender únicamente de lo que los ciudadanos registren, ¿no? Porque claro, vamos a estar ahí registrando, pero o sea, no tenemos ni el deber, pero sobre todo ni la capacidad de registrar todo. Y eso digamos que parte porque Personería cumpla su labor, Procuraduría cumpla su labor, el control interno de la policía cumpla su labor, pero además en esa lógica de no ayudo a mi comandante, no ayudo tampoco al patrullero, sino que realmente lo hago de forma fidedigna y haya además un control público mucho más visible, una rendición de cuentas mucho más estable. Entonces, aquí nos contentamos con que sale un anuncio de prensa, investigarán a tantos policías por abuso. ¿Y qué pasó? Nunca más hay una rueda de prensa donde digan y al mes se suspendió el cargo mientras se iniciaba la investigación ni nada. O sea, no hay, digamos, como una respuesta inmediata de las acciones que se adelanta por parte de la policía. E insisto, hay poca actividad oficiosa de la Fiscalía y de la Procuraduría en estos casos y hace que, digamos, que todo recaiga en el control interno de la policía, el cual pues tiene un montón de límites y de dificultades y sobre todo no debería asumir además tantos casos de violencia de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos que deberían asumir otras entidades. Entonces yo creo que, pues primero, como siempre, intentemos registrar todo. O sea, si vemos desde nuestra ventana que a alguien le está pasando algo, pues de una registremos y durante el video digamos la hora, el día y el lugar para que no quede, digamos, dudas de qué se estaba pasando e intentemos viralizarlo y enviarlo y por suerte, digamos, estamos las organizaciones que estamos recibiendo todos esos videos y remitiéndolos a las entidades, pero también falta una actitud mucho más propositiva y permanente de los organismos de control en estos casos que implique que lo que nosotros hagamos no sea una estadística más, sino que se tomen medidas puntuales frente a los agentes y pues obviamente una apertura, digamos, a reevaluar las formas de formación que tiene la policía y en general pues la doctrina de seguridad que se ha implantado en el país desde hace décadas. Gracias, Alexandra. Esta pregunta se la voy a dirigir a Ariel y nos preguntan básicamente qué incidencia real tienen los alcaldes y qué puede hacer la policía y qué no. A ver, los alcaldes, según Constitución y una vaina que llama la Ley 93, son jefes de policía, pero no de la policía. Jefes de policía significa que tienen discrecionalidad en temas como regular la contaminación visual, regular la contaminación auditiva, tienen capacidad de coordinar con la policía acciones, pero no necesariamente tienen toda la autoridad para mandar la policía. Eso lo que ahí hay una línea gris muy grande de hasta dónde se llega. Entonces lo que uno termina viendo es que el alcalde que en los consejos de seguridad y en los comités de orden público les da más plata a la policía y al ejército para echarle gasolina a las motos y a los carros o para comprar chalecos, es considerado un buen alcalde y el que les
condiciona esos recursos a indicadores, entonces es considerado un mal alcalde. Entonces nosotros tenemos un problema de arquitectura institucional muy delicado, que, bueno, usted, Isaac, sabe que lo ha estudiado tanto, que es un tema que tenemos que entrar a solucionar. Hay alcaldes, aquí en su momento Gustavo Petro fue el que hizo eso, dijo, bueno, yo con el fondo de seguridad, dijo, bueno, yo les voy a dar toda esta plata a ustedes, no hay problema, pero eso está condicionado a un tema de indicadores. En el caso de Peñalosa también, pero fue más laxo lo que se entendía. Entonces ahí hay una línea muy complicada. Y eso lleva a decir que el nuevo código de policía, que no es un código de la policía tampoco, es de policía, es un código que deja mucho a la interpretación. Nosotros siempre digamos, yo siempre fui muy crítico de cómo se estaba, o sea, sí era necesario actualizar el código de policía, pero fui muy crítico de la forma como se actualizó ese código de policía. Y ahí hay un espacio muy grande a la interpretación subjetiva del que haga un comandante de policía de cualquier municipio o de estación en una ciudad, o que lo haga un alcalde. ¿Qué es lo que los ciudadanos tienen que tener en cuenta? Que la dignidad humana no está en discusión. Eso es lo que los ciudadanos tienen que tener en cuenta. Bajo ninguna circunstancia, un agente de policía, un agente cualquiera, puede vulnerar la dignidad humana para una persona. Y la persona puede ejercer control. Una persona puede grabar una acción de la policía. Una persona puede pedir la identificación de los policías, etcétera. También los policías pueden pedir la identificación bajo unas normas claras. Si van a requisar una mujer, lo tiene que hacer otra mujer, no un varón de la policía. Todas esas normas tienen que estar. Entonces siempre a mí cuando me hacen esa pregunta es, Ariel, ¿y hasta dónde va y hasta dónde no? Muy sencillo. Hasta que la persona no sienta violentada su dignidad. Hasta ahí va la acción o puede ir la acción. Todo aquello que sea violentar la dignidad de una persona no está permitido. Gracias, Ariel. Y esta última pregunta que recoge más o menos algunas de las que ya hemos hecho, pero que tiene un ingrediente adicional, se la quiero hacer a Alejandro. Nos preguntan desde los comentarios, ¿qué opinan del papel de la policía hoy en la pandemia en escenarios que dicen ser pedagógicos, tales como hacer ejercicio con la ciudadanía, entretener con música y hacer ejercicios y bailes? ¿Cuál es la opinión que Temblores tiene sobre eso? Pues a ver, no sé, como el fenómeno de la policía ofreciendo bailes a las personas, digamos que pues en primera instancia yo no lo he vivido, lo he observado, me parece a veces un poco intrusivo, digamos, muchas personas que han sido víctimas de violencia policial, pues sí, debe ser muy incómodo tener que ver a todos los policías afuera de la casa diciéndole a uno que se pare a hacer aeróbicos. O a bailar. A mí personalmente me parece supremamente intrusivo y me parece intrusivo como todas este tipo de actividades como que llegan como a las casas de las personas, ¿no? Me parece que precisamente y siguiendo con lo que Ariel decía hace un rato sobre anular esta idea de privacidad, creo que este tipo de actividades van hacia como ese mismo fin, ¿no? A creer también que la forma en que la ciudadanía se va a entretener es toda la misma, también me parece que es un poco homogenizante, y también tiene todo un carácter clasista, ¿no? La policía hace bailes en unos barrios llevan bailes, llevan aeróbicos, llevan actividades, y en otros barrios llevan bolillo, ¿no? Entonces eso hace que la acción de la policía en la pandemia esté entre el baile y el bolillo, es como donde como el panorama. Entonces, a mí personalmente me parece homogenizante, no creo que sea el papel de la policía, creo que la policía debe cumplir otras funciones que sí puede hacer, funciones en el que precisamente se le sirva a la ciudadanía y no se le persiga y no se le infantilice, porque a veces siento que también que estas cosas de llevarle música, de hacer estas actividades tienden a ser infantilizantes y de nuevo homogenizantes. Entonces creo que eso sería lo que diría yo. No sé si alguien más quiera decir algo sobre eso, que me parece como un tema pues chévere para hablarlo en lo que queda.
Sí, no sé si alguien quiera aportar algo sobre alguna de las preguntas que hemos dicho, nos quedan ya poquitos minutos. O, bueno, podemos dejar ahí también. No, pues agradecerle muchísimo a Alejandro, a Alexandra, a Juli, a Ariel, a todas las personas que estuvieron conectadas en el live. Tuvimos un pico en un momento de más o menos 110 personas viéndonos. Les agradezco muchísimo los puntos de vista de organizaciones de la ciudadanía como estos son totalmente necesarios para empezar a hacer y seguir haciendo esos ejercicios de veeduría que muchas veces se anunciaron en las intervenciones de los invitados. A ustedes muchísimas gracias, a las personas que estuvieron conectadas también, muchísimas gracias, que tengan un feliz día y un muy buen feliz fin de semana. Vale, Gracias. saludos. Chao. Chao. Gracias, chao.